Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? ¿Quiere acompañarme a las escrituras? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Estamos estudiando la carta a los Efesios y yo espero que por fin lo haya leído. Aleluya. Yo tengo la esperanza, no pierdo la fe de que lo haya leído, y eso nos va a ayudar mucho a entender la palabra. Efesios 1:13 dice así la escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? El tema de hoy se titula sellados por el Espíritu. Ese es el tema de hoy, sellados por el Espíritu. Quiero hacer referencia a este tema porque dos temas anteriores vimos vamos a ver tres de los puntos más importantes de la salvación, y es que estudiamos escogidos por el Padre. ¿Se recuerda? Hace dos jueves vimos escogidos por el Padre. La semana pasada vimos salvos por el Hijo, y hoy vamos a ver sellados por el Espíritu. Esos tres temas, aunque son parte de toda la carta de los Efesios, son tres temas importantes en cuanto a la salvación, porque el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo. El Hijo nos llamó y nos salvó con su sangre eterna, y el Espíritu Santo plasmó su sello dentro de nosotros. La Trinidad entera trabajando en la obra maravillosa de la salvación de los creyentes. Cuando estaba estudiando esto y me recordé de los temas, vino a mi mente la idea que nos da el Antiguo Testamento cuando dice cordón de 3 dobleces. Aleluya. No se puede romper, o cuesta que se rompa. La salvación estuvo involucrada la Trinidad para poder sellar, para poder, hermano, plasmar la salvación eterna en nuestra vida, de tal manera que se vuelva irrompible. De parte de Dios es irrompible la salvación, a menos que nosotros como seres humanos, que a veces fallamos y nos dejamos guiar por el diablo más que por Dios, a veces entremos en rebeldía y entreguemos nuestra salvación. Pero de parte de Dios, su salvación es irrompible. Él no va a romper el pacto, Él no va a romper lo que prometió, Él va a cumplir. Por eso la Biblia y los apóstoles se atrevían a decir con toda claridad: el que comenzó la buena obra en vosotros ha de perfeccionarla. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo tengo esa esperanza de que Dios va a completar su obra en nuestra vida. Que Dios nos ayude a seguir adelante. En este pasaje que leímos de Efesios 1:13 al 14, nos
nos invita a entender, diríamos, cómo es el proceso de salvación. Ya vimos estos tres elementos que solo quise recordarlo, aunque no es parte del tema, solo quise recordarlo, cómo la Trinidad está tan envuelta en la salvación. Pero en este pasaje el apóstol Pablo, de una manera teológica, expone el orden en que el Señor procesa la salvación en el creyente. Y en el texto que leímos hay tres frases importantes que son las que vamos a estudiar hoy, que están plasmadas en la Biblia y que nos da la idea clara de cómo es que Dios procede en la salvación de una persona. Acompáñenme de nuevo a Efesios 1:13. Solo voy a leer el verso 13 y de ahí vamos a entresacar tres frases para entender el sello del Espíritu en nuestra vida. Dice Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La primera frase es oír la palabra. Esa es la primera frase importantísima. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Segunda frase: habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, si usted nota, el apóstol Pablo en un versículo, hermano, nos delineó todo el proceso de salvación. Por supuesto, hay muchos otros elementos que ver, sin embargo, de una manera resumida, sencilla, no, hermano, tan profunda que no se pueda entender. La salvación lleva este proceso. Se oye la palabra de verdad, se cree la palabra de verdad, y entonces somos sellados por su Espíritu Santo. Así de sencillo. No, es que Dios no es complicado, nosotros somos los complicados, pero Dios no. Dios trazó las cosas tan sencillas como para que uno no se pierda. Por eso la Biblia dice: Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó sus propias complicaciones. El evangelio es sencillo, el hombre lo complica. El hombre lo complica, pero el evangelio es sencillo. En realidad, el evangelio es sencillo, tan sencillo que el Señor Jesús se gozaba de que los niños podían entenderlo. Y le daba gracias al Señor: Padre, yo te alabo porque has revelado estas cosas a los niños, a los pequeños. Porque los que se creen grandes y los que se creen sabios enredan las cosas y las hacen tan complicadas que ni ellos la entienden, ni los que lo oyen la entienden. Pero lo que necesita tener uno es tener fe y abrir el corazón para entender el evangelio. Amén, amados. Vaya, entonces, esto del sello del Espíritu, que va a ser la última frase que vamos a ver, no es algo que nació en el Nuevo Testamento, ya venía. Desde el Antiguo Testamento ya venía el Señor dando a conocer que el Espíritu Santo iba a tener un rol muy, pero muy importante en los postreros tiempos. Por eso escribe, solo voy a introducirme, Joel capítulo 2, versículo 28, acompáñeme. Ahí nos habla acerca de los postreros tiempos, de los postreros días. Y Joel profetizó de esta manera, diciendo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Fíjese que esto fue prometido hace años, hace miles de años.
y fue prometido y profetizado antes que viniera el cumplimiento del Nuevo Testamento, con el propósito de dar a conocer la función que el Espíritu de Dios iba a tener en los postreros días. La frase postreros días es importante entenderla, hermano. Mire, cuando la Biblia habla de postreros días, está hablando del tiempo desde que Cristo vino, desde que Cristo cumplió su obra en la cruz del Calvario, y el Espíritu de Dios descendió en la iglesia. Desde ahí hasta ahora son parte de los postreros días. Cuando usted oye la frase los postreros días, eso comenzó desde allá en la iglesia y todavía es el día de hoy. Ahora, que hoy nos estamos acercando, diría yo, a tiempos finales, eso también es cierto, ¿verdad? Pero entonces el Espíritu Santo fue prometido y los apóstoles, si me acompaña a Hechos 2, 38 al 39, los apóstoles recién comenzaron a predicar el Evangelio de Jesucristo, ya hablaban de salvación y de derramamiento del Espíritu Santo. Y esto nos enseña algo muy importante. El derramamiento del Espíritu Santo es parte del proceso de crecimiento del creyente. Es parte, no es una opción, es parte. Es una parte importante. Es una parte que no la debemos de dejar a un lado, sino que debemos buscarla con todo el corazón. Hechos 2, 38 al 39 es el mensaje de Pedro a los que estaban en el aposento alto, más los que se habían reunido en el Pentecostés. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué dice, hermano? Aquí hay aspectos importantes de este mensaje del apóstol. Por ejemplo, la Escritura dice que nos arrepintamos y vamos a recibir el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dice tal vez, quizá, podría ser que reciban el poder del Espíritu Santo. No da un quizá, da una aseveración. Y la aseveración es: si ustedes se arrepienten, dan los pasos de salvación, el bautismo, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es importante entenderlo. El Espíritu Santo ha sido dejado como una promesa para todos los creyentes, y después lo confirma, el mismo apóstol Pedro lo confirma, porque dice: esta promesa es para vosotros, es la promesa, para vuestros hijos, para los que estén lejos, y para todos cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué dice, hermano? ¿A cuántos los ha llamado el Señor? ¿A usted lo ha llamado Dios? Entonces para usted es la promesa. Después de 2000 años, Dios sigue llamando. Si la promesa hubiera sido solo para los apóstoles, se hubiera acabado la llenura del Espíritu, el sello del Espíritu, el derramamiento del Espíritu. Se hubiera terminado ahí por el año que 70, 80, 100, vaya, después de Cristo. Lo que tiene el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene casi 100 años de historia.
Entonces, si la promesa hubiera sido solo para los apóstoles, ahí se hubiera terminado el derramamiento. Pero no, el apóstol Pedro, movido, inspirado por el Espíritu, dijo: esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos los que el Señor llamare. Y ahí nos abarcó a nosotros. Dele un aplauso al Señor si se anima. Vaya. Ahora veamos las tres frases que mencionamos. Para entender bien el proceso de salvación, necesitamos entender que primero Dios proclama el Evangelio para que la gente lo oiga. La fe viene por el oír. Eso dice Romanos, acompáñeme. Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es por oír la novela. Aleluya. No es por oír la caricatura, no es por oír el partido, no es por no, es por oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahí viene la fe. De ahí la importancia que nosotros los creyentes hagamos espacio para oír palabra. Son, hermano, 66 libros en la Biblia. Hay suficiente material para oír. Y si usted comienza desde allá, desde Génesis, y después que termine allá en Apocalipsis, se da cuenta que ya se le olvidó todo lo de Génesis y que hay que volverlo a leer. 66 libros. Hermanos, pero es que no tengo tiempo. Hoy más que nunca, hermano, hoy más que nunca tenemos todos los recursos disponibles para estudiar la palabra y para oír la palabra. Tenemos versiones de las Biblias, hermano, pero hasta para regalar. Hasta para regalar. Hace años oír de otras versiones era algo novedoso. Hace años estaba la versión 60, ya habían otras versiones, pero oír versiones de la Biblia Las Américas, la Biblia aramea, era algo como novedoso. Qué lindo, hay otras versiones. Pero cuando uno va hoy a las aplicaciones de la Biblia, son tantas las versiones que hay, hermano, para estudiar. Y mire qué lindo, hermano, los recursos que tenemos, que hoy hasta le da play. ¿Sí ve? El dedito, ese dedito que solo así pasa. Aleluya. Ese dedito que solo así pasa para otras cosas. No, y cuando uno mira a los niños, hermano, el gran poder de Dios. Mi nieto más pequeño tiene 1 año, acaba de cumplir 1 año. Y hoy estuvo en casa, estuvimos comiendo juntos y casualmente no le dimos el celular, porque casualmente el celular estaba ahí y lo agarró. Mire, 1 año. Dios mío, estos ya traen chip incorporado, hermano. Pero ¿qué le quiero decir? Obviamente a un niño pequeño le va a dañar esa cosa. Debe de ser uno cuidadoso, entendido. Todo tiene su tiempo. Lo van a aprender en su momento, la tecnología, todo eso lo van a aprender. No hay que correr con ellos. Pero qué lindo, hermano, que uno pone play hoy. Yo nunca había usado eso, hermano, hasta un día de esto se me ocurrió, fíjese, hermano. Andaba haciendo algunas cosas en la casa, allí algunos quehaceres, y dije, bueno, aquí dice que le puedo poner play a esta cosa. Y empecé a oír palabras. Y mire qué bien lee esa gente usted.
qué bonito lo lee, hasta con piquete. Encontramos, creo que con mi hijo Balmore, encontramos una versión de la Biblia audible. Mire que hasta el que está hablando lo hace emocionado. Se emociona con la palabra y cuando la va leyendo, la lee pero como que la está viviendo. Qué maravilloso, hermano. Si así leyéramos nosotros. Aleluya. O por lo menos le diéramos play. Mire, palabra, 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 palabra. Ese hermano, pero es que me quedo dormido. Ahí deje que siga la palabra. Su alma está oyendo. Tal vez su cuerpo se durmió, pero el alma sigue. El alma sigue oyendo y sigue oyendo y sigue oyendo. Qué maravilla, hermano. Queremos tener fe en la vida, oiga palabra. Queremos tener esperanza en la vida, oiga palabra. Queremos creer cada día más en Dios, oiga palabra. No es pérdida de tiempo estar oyendo palabra. Oír palabra es vida, porque la palabra trae fe al corazón del creyente. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, la forma de difundir el evangelio era a través de la predicación. La forma de llevar el evangelio a otras ciudades, a otras naciones, a otras tierras, era mediante la predicación, y las personas se salvaban y se salvan hasta el día de hoy por la predicación de la palabra. No hay otra manera. Es la manera que Dios estableció, pero hay que oír. Ese es el primer proceso. Oír, y el oír la palabra. Mire, hermano, si lo puede ver desde este ángulo, la Biblia dice que al oír produce fe, pero esa fe puede manifestarse, diría yo, de diferentes formas. Por ejemplo, tiene fe para creer, tiene fe para arrepentirse, tiene fe para aceptar la promesa que Dios le está dando. Por eso algunos, cuando oyen la palabra, se arrepienten. La palabra los confronta y los hace sentir, o nos hace sentir indignos delante de Dios. Es por el oír de la palabra. Ese es el primer paso para la salvación. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada, oiga, de fe en los que la oyeron. O sea, el oír y la predicación es el medio de llevar el mensaje. Pero hay gente que oye y no le sirve de nada. No le sirve de nada porque no la recibe, no la acepta, y entonces no le sirve de provecho, porque la palabra debe de ir acompañada por fe. ¿Cuántos dicen amén? Ya los predicadores del tiempo antiguo y aún los de hoy también se dieron cuenta que para predicar la palabra el Señor también dejó el recurso de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, sanidades. Por ejemplo, liberaciones. Por ejemplo, milagros. Fueron manifestaciones de la predicación. Dios no dejó eso como para que la gente se aceptara al Señor. Pero las manifestaciones del poder de Dios confirman que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Por eso, si me acompaña Mateo 10:8, voy a terminar el punto de oír. Cuando los mandaron a predicar el evangelio a los discípulos, tal vez leemos el verso 7, por favor. Si pones el verso 7, ahí está el contexto. Quiero que vea el contexto. Y yendo,
predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces note cómo los dos textos están íntimamente ligados. A la predicación del evangelio se le agrega la manifestación del poder. Las dos cosas han sido provistas por Dios para alcanzar con salvación a los que oyen la palabra. Porque entonces ahí hermano, ahí sí que de plano se manifiesta la enseñanza más pura de Dios, o la enseñanza eficaz de Dios. La gente aprende por oír, pero también por ver. Está comprobado pedagógicamente, está comprobado que la gente aprende más cuando oye y cuando mira. ¿Quiere otro rubro todavía para aprender más? ¿Cuántos queremos aprender más de la palabra? Por eso es bueno oír, ver y escriba. ¿Quiere aprender más de la palabra? Oiga, mire y escriba. Va a ver, hermano, la capacidad de aprendizaje que eso da mucho más. Pedagógicamente aprende uno más. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero el Señor les dijo a los discípulos, miren, vayan, prediquen el evangelio de Jesucristo. Que oigan, que díganles que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y sus manifestaciones: sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Manifestaciones del poder del Espíritu de Dios mediante la predicación. No es para hacer grande a nadie, no es para volver famoso a nadie. Me encanta ver cómo Jesús huía a ser famoso, hermano. Huía, en el sentido de que les decía: no le cuenten a nadie, por favor, no le digan a nadie. Quizás podríamos asumir es que no era el tiempo para que lo conocieran. Sí, pero siempre decía lo mismo: no le digan a nadie, no le digan a nadie, no le digan a nadie. No, los de ahora no, hermano. Los de ahora quieren que los vea todo el mundo y que los recuerde todo el mundo, que los vea la gente. No es eso. No es ni el predicador, ni el que sana, ni el que hace milagros el importante. El importante es el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Mientras menos se vea y se oiga de uno mismo, es mejor. Porque el más importante es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno. Ahora, usted me dirá, entonces, hermano, no hay que decir nada de uno cuando uno predica. Bien, sí es testimonio. Sí lo va a usar como para ejemplo de enseñar una verdad bíblica. Entonces, se puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vaya. Entonces, vamos al segundo punto, a la segunda frase. Creer es la segunda parte. El oír es el primer paso para la salvación. Pero si el oír no va acompañada de fe, no va acompañada de creer, la salvación no da a luz. La palabra no da a luz salvación. Entonces, mire, Juan capítulo 4, verso 42. Me encanta este pasaje porque da a entender que los samaritanos no se acomodaron con lo que habían oído. Y dice Juan 4:42, dice: y decían a la mujer, están hablando con la samaritana: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo,
el Cristo. Oiga, estos son los samaritanos a los cuales Jesús se quedó a predicarles después de que se convirtió la samaritana, y que la samaritana resultó una de las evangelizadoras más grandes que ha existido. Se fue a toda Samaria. Se fue a toda Samaria. Me podría decir, hermano, pero las ciudades de antes eran pequeñas. Sí, es cierto. Es probable que la población no haya sido mucha, pero solo una persona para toda la ciudad. No sé cuántos habitantes. Ahí le dejo de deber. ¿Cuántos habitantes tendría Samaria en el tiempo de Jesús? Eso lo encuentra. Eso lo puede encontrar. ¿Cuántos habitantes tendría Samaria en el tiempo de Jesús? ¿Cuántos habitantes tendría Decápolis en el tiempo del, ¿cómo se llama aquel? Del Gadareno, gracias. ¿Cuántos habitantes tendría Decápolis? Tomando en cuenta que Decápolis significa 10 ciudades. Y que el Gadareno fue a predicar a Decápolis, dice la Biblia. O sea que le predicó a 10 ciudades. Un hombre y una mujer, porque ahí están los dos. Un hombre, el Gadareno, una mujer, la samaritana, bien convertidos, son una herramienta poderosa en las manos de Dios. Se pueden convertir en una herramienta poderosa en las manos de Dios para predicar la salvación de Jesucristo. Por eso haber recibido, haber oído la palabra es bueno, pero más importante es haber creído, para que la palabra se haga vida en nosotros. Entonces, creer la palabra es el segundo paso para ser salvo. Oír, el primero. Creer con fe, el segundo. Hechos capítulo 4, versículo 3. Hebreos capítulo 4, verso 3 dice: pero los que hemos creído, oiga, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí se está refiriendo a cómo Israel, parte de Israel, había sido un pueblo rebelde, un pueblo incrédulo, un pueblo que siempre, hermanos, se volvía atrás en la desobediencia, y Dios había jurado que no iban a entrar en el reposo. No iban a entrar en el reposo los incrédulos, no iban a entrar en el reposo los rebeldes, y hasta el día de hoy esa palabra se mantiene. Los rebeldes no entran en el reposo de Dios, los incrédulos tampoco, pero los que han creído, esos sí entran en el reposo. Por eso el versículo comienza: pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿En cuál reposo? En el reposo de la salvación, en el reposo que da Dios cuando uno le cree a Dios que Él vino para darnos paz, que Él vino para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. Hermano, el Señor vino para salvarnos y liberarnos de las ataduras que teníamos, de las deudas espirituales que teníamos, de las cadenas que nos ataban al pecado y a las maldiciones. Nos abrió las puertas de las cárceles para vivir una vida santa, pero también para vivir una vida en abundancia. Vuelvo a repetir esto y lo he dicho en varias ocasiones: la vida abundante no significa tener dinero. La vida abundante significa, en primer lugar, que tengas paz con Dios. Esa es la primera. Que aprendas a tener gozo en tu espíritu.
que tu vida sea fructífera a través de los dones, a través del fruto del Espíritu. Empieza a tener uno vida abundante. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces el creer, fíjese, hermano, de la manera que Dios continúa o de la manera que Dios continuamente trabaja en el creyente, es que el que ha creído le da, hermano, la capacidad de seguir creciendo. Y para que siga creciendo, viene el tercer paso: el sello del Espíritu. Y por supuesto, el sello del Espíritu puede incluir primero el sello de propiedad, pero también puede incluir la llenura del Espíritu Santo sobre nuestra vida, el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Veamos un texto más. Déjeme leerle primero Filipenses capítulo 3, verso 14. El apóstol Pablo se dio cuenta que la vida cristiana no es una vida cristiana estancada. Oiga por favor esto: la vida cristiana no es una vida estancada. La vida cristiana no es una vida, hermano, de detención. La vida cristiana es una vida que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dice Filipenses 3:14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si uno lee el antecedente, antes de ese texto, dice: yo una cosa hago, dejando atrás, ¿verdad?, lo que queda atrás, yo sigo adelante. Entonces, la vida cristiana es de ir hacia adelante. No importa lo que usted haya crecido hasta el día de hoy, siempre hay más que crecer. Siempre. No importa lo que usted haya recibido de Dios, siempre hay algo más que Dios puede darnos. No importa si han sido bendiciones, si han sido frutos, si han sido dones, si han sido capacidades del Espíritu. No importa cuán alto haya llegado espiritualmente, siempre hay algo más que Dios quiere dar. Entonces eso nos habla de una vida de crecimiento. De una vida de crecimiento y de una vida que no se estanca. Porque estancarse es fatal para la vida del cristiano. Estancarse es fatal para la vida del cristiano. Por eso normalmente los que se estancan, fíjese hermano, normalmente que los que se estancan empiezan a sentir que ya no es necesario buscar a Dios. Empiezan a sentir adentro: quizás ya no es tan necesario, quizás ya lo sé todo, yo creo que ya me lo puedo. Entonces se estanca uno y empieza a dejar el anhelo de buscar a Dios. Eso quiere decir que ya se estancó. Y si se estanca es fatal para la vida cristiana. Vamos al tercero, porque el tiempo ya me avanzó. Segunda de Corintios 1:21 al 22, por favor. Segunda de Corintios 1:21. Dice así. La tercera frase era el sello del Espíritu. El tercer paso para confirmar la salvación. Mire hasta dónde voy a llegar: oír, creer y ser sellado. El sello del Espíritu confirma la salvación de Dios en la vida de una persona. El sello del Espíritu. No estoy hablando ni siquiera del derramamiento de los dones del Espíritu. No estoy hablando de eso. Solo el sello. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu
en nuestros corazones. Amén. Por eso le digo que me voy a quedar con lo que conocemos como sello del Espíritu, con el hecho de que cuando uno es salvo, el Espíritu de Dios viene a morar en uno. Y ese es el sello del Espíritu. Pero no estoy hablando de derramamientos de Espíritu, de llenuras del Espíritu. Todavía no estoy hablando de eso. Porque el sello del Espíritu lo único que hace es confirmar nuestra salvación. Porque el sello, la figura, fíjese, la figura que el apóstol habla de sello es como una metáfora que se usa para describir un sello como señal de reconocimiento de propiedad y protección. Oiga eso. Esa es la metáfora que está usando el apóstol Pablo. Está usando la palabra sello como una señal de reconocimiento, de propiedad y protección. Hasta el día de hoy se usa. Hasta el día de hoy se usa en algunas situaciones. Se usa, por ejemplo, como sellar una puerta. Pero ¿qué es lo que lo sella? A veces lo sella un papel, un documento. Dice, no, está prohibido entrar ahí. Está prohibido por A, por B, por C y muchas razones. En el Antiguo Testamento, sellar algo era como símbolo de propiedad y protección. Hasta el día de hoy, mire hermano, tal vez el ejemplo no sea muy bueno, pero es el que se me ocurre ahorita a usted. Mire, ¿se acuerda usted del ganado? ¿Cómo el ganado se sella? Con fierro caliente y al rojo vivo. Vaya que las pobres vacas, ¿verdad?, tienen un cuero bien grueso. Si les duele, pues de seguro que les duele, pero no tanto si nos lo pusieran a nosotros. Pero es un fierro, sello de propiedad, sello de que alguien tiene un dueño, sello de que han sido comprados. La Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios nos puso un sello de propiedad. Somos de Dios. Si usted tiene el Espíritu, usted es de Dios. Si usted tiene el Espíritu, es protegido por Dios. Pero ese sello no lo venden en ningún lado. Ese sello no lo agarra uno. Yo quiero, por favor, deme. No, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios el que sella. El Espíritu de Dios el que protege. Por eso Pablo, esa es la figura que ocupa. Sellados para hablar de propiedad y protección. Fíjese que en el Antiguo Testamento, con eso termino, en el Antiguo Testamento los sacerdotes, cuando eran ordenados, eran limpiados, eran bañados en la fuente de bronce, los vestían con ropas sacerdotales, y la cumbre, diríamos, la cumbre de la ordenación de un sacerdote era al final derramar aceite de la santa unción sobre el sacerdote. Y eso lo declaraba santo y lo declaraba apartado para el uso de Dios, porque eso es santo, apartado para Dios. Entonces la cumbre de la ceremonia del sacerdote era ungirlo con aceite. Amén. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, la cumbre, la cúspide de la salvación, es que Dios selló nuestra vida con el Espíritu Santo. Y no es casualidad
que allá era aceite, porque en el Nuevo Testamento da a entender que la unción hoy es la unción del Espíritu Santo. Es el mismo aceite, solo que allá era figura. El verdadero ahora es el Espíritu Santo. Por eso si usted ve como práctica de la iglesia, el único tipo de ungimiento que hacemos es el ungimiento por los enfermos. Porque la Biblia lo dice. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos, le ungirán con aceite. Y si hubiere pecado, le serán perdonados los pecados. Y si estuviera enfermo, será sanado. Unción de aceite. Pero no ungimos por otra cosa. Ni siquiera en la iglesia no ungimos para decir: a este lo vamos a ungir para ser pastor. ¿Por qué no ungimos con aceite? Porque allá era figura. Aquí, ¿quién es el que unge? El Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a usar una figura cuando ya vino lo real? ¿Me doy a entender? ¿Por qué vamos a seguir usando figuras cuando ya vino el que verdaderamente unge, que es el Espíritu Santo? Entonces, por eso es que no ungimos. Hermano, si usted va a ser líder, lo vamos a ungir. Si usted va a ser pastor, lo vamos a ungir. Si usted va a ser diácono, venga, le vamos a ungir así. No, porque eso era figura. Lo verdadero es que el Espíritu Santo lo llame y lo unja el Espíritu Santo. Lo que nosotros podemos hacer hoy es orar e imponer manos. Eso sí lo dice la Biblia, que impongamos manos, como lo hicieron en Hechos capítulo 13, cuando llamaron a Pablo y a Bernabé: apartadme a Saulo y a Bernabé. Y estando todos reunidos, oraron, les impusieron manos y los despidieron, pero no los ungieron con aceite. ¿Por qué? Porque el que los llamó, el Espíritu Santo, estaba sobre ellos. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso, ¿por qué digo esto? No me vaya a invitar para ungir su casa. Aleluya. Hermano, ¿cree que puede ungir mi casa? No, eso ya no se hace. Voy a ir a orar si gusta. Puedo ir a orar a su casa, pero no por su casa, sino por los que viven en la casa. Porque si hay algo que se mueve ahí medio raro en la casa, es por los que viven en la casa. Aleluyita. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ir a orar, hay que echar fuera todo. Si usted siente que hay algo que no, hay que echar fuera todo, pero de una sola vez orar por los que viven ahí, para que se vaya lo que esté ahí y no regrese. Porque a veces se van, pero como sigue uno viviendo mal en la casa, entonces regresan hasta con 7 más. Aleluya. Aleluyita. Amén, hermanos. Vaya, mire pues, eso es la palabra. Esa es la palabra. Yo necesito que usted la conozca según las escrituras. Yo voy a terminar otra vez. Lucas 4, 18 al 19. Lucas 4, 18 al 19. Por eso usted ve que en la manifestación de Cristo como ministro, como sacerdote de Dios, nadie lo ungió con aceite. A él, en lo físico, no lo ungieron con aceite. Lo ungió el Espíritu. Por eso él pudo decir estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién lo ungió con aceite? El Espíritu de Dios. Si hubiera sido Jesús sacerdote según el orden levítico, lo hubieran ungido. Pero él no es sacerdote según el orden levítico. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, el sacerdote eterno. Entonces, el sacerdote eterno, ojo con lo que voy a decir, el sacerdote eterno y el sacerdote del sacerdocio de Melquisedec ya no usa las figuras, usa lo real, usa lo verdadero. Por eso no ve usted a alguien ungiéndolo al Señor ya en el inicio de su ministerio. No, porque ya estaba ungido por el Espíritu Santo. Amén. Termino haciendo estas dos referencias. El creyente que oyó la palabra y tuvo fe para creer es sellado por el Espíritu para confirmar su salvación. Pero luego vienen las unciones del Espíritu o el ungimiento del Espíritu para llevar a otro nivel y a otra capacidad. De eso vamos a hablar otro día, porque ese es otro tema, de cómo se desarrolla la vida en Cristo siendo ungido por el Espíritu. Ahorita terminamos siendo sellados. El que es salvo está sellado por Dios. Por eso es que usted, por eso es que no quiero que se aflija o se angustia, porque de repente podría decir: hermano, pero yo no he recibido el Espíritu Santo, yo no he hablado en lengua, ¿será que soy salvo? No, es que usted está sellado. Usted es salvo porque ya oyó, porque ya creyó y porque lo han sellado. Y ese sello significan las arras, dice, del Espíritu. Son como la prenda de que Cristo va a venir por ti. Ya los ungimientos y el derramamiento del Espíritu, eso es para capacitarte para vivir a otro nivel espiritual. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración breve. Creo yo que este tema es un tema, una enseñanza para confirmar nuestra fe, para confirmar nuestra vida cristiana. Si usted lo ve así, como para decirle al Señor: Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque me escogiste. Muchas gracias porque me salvaste por el Hijo. Y muchas gracias porque me sellaste con el Espíritu Santo. Cierra tus ojos un momento. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias te damos, Señor, esta noche por la bendición de estar juntos, de poder recibir tu palabra, poder entender tu palabra, poder recibir la enseñanza, poder recibir, Señor, el oír tu palabra, poder estudiar tu bendita palabra, Señor, en nuestros corazones. Ahora, Señor, te rogamos que esta palabra que hemos oído confirme nuestros corazones y nos aliente a seguir hacia adelante sin estancarnos, sin detenernos, porque estancarse es fatal para nuestra vida. Si usted siente que se ha estancado,
mejor corra hacia adelante. Corra a buscar a Dios. Si usted siente que se ha detenido en su vida cristiana, corra. Haga lo que el apóstol Pablo dice: yo una cosa hago, dejando lo que queda atrás, y sigo hacia adelante. Y si está corriendo hacia adelante, dígale: Señor, hasta donde tú quieras llevarme, Señor, haz tu obra en mí. Señor, haz lo que tú quieras. Cumple tu propósito, cumple tu plan, cumple lo que tú has planeado para nuestra vida. Haz lo que tú quieras. Espíritu de Dios, confirma nuestros corazones. Levante sus manos al cielo, hermano. Levante su corazón. Aleluya. Tú eres mi fuerza. Tome fuerzas en Dios. Tú eres mi ayuda. Si se ha cansado, Espíritu, si se ha detenido, tome fuerzas. llena este lugar. Tome fuerzas en el Señor y acérquese. Espíritu, Si usted quiere venir adelante, tomémonos unos minutos. te necesito. Si usted quiere venir adelante, véngase. Venga a decirle al Señor: Señor, te necesito. A este lugar. Aleluya. Espíritu Santo, Oh, sí, Señor. solo anhelo mirar tu gloria. Te bendecimos, Señor. Tú eres mi fuerza. Aleluya. Tú eres mi ayuda. Eres mi ayuda. Espíritu Santo, Llena este lugar. en este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Te bendecimos, Señor. Llena este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Oh, gracias, Manda tu Señor. fuego a este lugar. Aleluya. Espíritu Santo, Solo anhelo mirar tu gloria. y majestad. Te bendecimos. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Sí, Señor. Espíritu Santo, en este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, en este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, Una última vez, dile: en este Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi fuerza. Aleluya. Mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar.
Padre, gracias te damos esta noche. Bendice, Señor, a tu pueblo. Gracias por la obra maravillosa que has hecho en cada uno de nosotros, enviando tu palabra, oyéndola, creyéndola y siendo confirmados por el sello de tu Espíritu en nuestra vida, Señor. Solo podemos darte gracias y pedirte, Señor, que sigas haciendo tu obra en nosotros. No te detengas, Señor, por favor, no te detengas en nuestra vida. Sigue obrando, sigue haciendo tu obra. Haz como tú has planeado y como tú quieras. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti la honra, la gloria y el honor, porque solo tú eres digno. Solo tú eres digno de recibir toda alabanza, Señor. Gracias, Dios, por tu bendita presencia y por tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.